Muy bien. Te damos la bienvenida a este espacio y algunas recomendaciones para que tu experiencia con nosotros sea de lo mejor. Te sugerimos utilizar una conexión LAN, es decir, el cable que va del módem directo a tu computadora. Esto debido a que las conexiones Wi-Fi pueden presentar microcortes y no queremos que te pierdas ni un solo momento de la videollamada. Antes de ingresar a BlueJeans, te invitamos a revisar que el micrófono de la computadora o tus auriculares funcionen bien. Esto para que puedas participar dentro de la videollamada. Al ingresar a BlueJeans, escribe tu nombre de usuario para poder identificarnos entre nosotros. También te pedimos por favor cerrar tu micrófono. Esto para evitar el tráfico de ruido dentro de la videoconferencia. Siempre hay tiempo para intervenir y compartir nuestras ideas. Sabemos que en ocasiones algunos de nosotros preferimos no aparecer ante la cámara. Si así lo deseas, puedes quitar la opción haciendo clic en este icono. Te pedimos muchísima precaución al momento de utilizar la plataforma, ya que podrías compartir la pantalla sin quererlo e interrumpir al ponente. ¿Sabías que BlueJeans te otorga la posibilidad de visualizar lo que tú quieras? Te explicamos cómo. Para ordenadores. En la parte inferior izquierda encontrarás una barra, la cual podrás deslizar de izquierda a derecha. Nota cómo cambian las pantallas. Tú eliges qué quieres ver. Para dispositivos móviles. Si deslizas la pantalla hacia la derecha o la izquierda, notarás que puedes ver al ponente o la pantalla compartida. También puedes configurar la vista de otra forma. Ubica el siguiente símbolo con 3 puntos. Da clic en él. Podrás notar que tienes 3 opciones de vista. Elige la que más te guste y disfruta. Por último, pero no menos importante, hay que ser respetuosos entre nosotros. Tenemos opiniones distintas. Eso enriquece el conocimiento. No olvides que si tienes alguna duda, estamos para servirte. Coordinación de Tecnología Educativa de La Salle Pachuca, apoyando la educación presencial y a distancia. Hola, ¿qué tal? En nombre de la Universidad La Salle Pachuca les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo. Este evento lo hemos denominado Celebración por el Día del Maestro y Reconocimiento al Compromiso lasallista. Antes de iniciar con la orden del día, me gustaría agradecer a las personas que siguen esta transmisión, sobre todo a los docentes, colaboradores, alumnos, cuerpo directivo, egresados y público en general. Todos los años, la Universidad La Salle Pachuca prepara este evento de manera presencial. Sin embargo, a raíz de lo que ocurre en nuestro país, incluso en el mundo, este año no pudimos hacerlo de esta manera. Pero tampoco quisimos que pasara desapercibida la oportunidad de reconocer el esfuerzo, el compromiso y el trabajo de nuestros docentes y colaboradores. Esperamos que, aunque sea de manera diferente, puedan disfrutarlo, pues lo hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. El primer punto que tenemos para el día de hoy es presentar al maestro Gerardo Mendive, quien estará dictando una conferencia completamente en vivo para todos ustedes. Antes de iniciar con su intervención, me gustaría leer su currículum. Gerardo Mendive es uruguayo y reside en México desde hace 4 décadas. Autor y compilador de más de 20 libros, entre ellos La educación familiar y sus desafíos, Pedagogía del relato, una tradición siempre joven, La escuela y sus desafíos, Diccionario de citas. Desempeñó cargos en instituciones educativas de nivel medio superior tanto en Uruguay como en México. Ha participado en congresos educativos en Argentina, Cuba, Guatemala, España, Estados Unidos, México y Uruguay. Ha coordinado cursos y talleres en diversas universidades, entre ellas Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Guadalajara, Iberoamericana, entre otras.
ponente en eventos organizados por la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Academia de Pediatría. Conferencista en instancias de capacitación empresarial, ha participado en programas de radio y televisión e invitado en diversas ferias de libro para compartir sus experiencias. Imparte conferencias y talleres a futbolistas y profesionales de equipos de Primera División y Liga de Ascenso. Damos la bienvenida al maestro Gerardo Mendive, quien dictará la conferencia Los docentes de hoy, de la reacción a la respuesta. Adelante. Bueno, muchas gracias. Espero que se vaya conectando la presentación. Y antes que nada, permítame agradecerles muchísimo la invitación para compartir este espacio con ustedes. Hace algunos años ya había tenido la oportunidad de estar en algún Día del Maestro y hoy inicio con una gran felicitación a todas y todos ustedes, queridas y queridos colegas, en un momento que nos toca diferente. Estaba viendo un texto de la rectora en el inicio del trabajo de hoy, de la importancia de que los docentes aprendamos del entorno en el que estamos viviendo, de cómo transcurre nuestra vida, y vaya momento el que estamos viviendo en este sentido. Así que desde la colonia de Santa Cruz Atoyac, de la Ciudad de México, los saludo con mucho cariño y mucho afecto. En primerísimo lugar, agradezco como siempre la invitación para participar en este evento y a partir de este momento hago totalmente irresponsables a quienes me invitaron. El responsable a partir de este momento es un servidor y como ustedes comprenderán, hay muchas opiniones muy diferentes acerca de lo que está sucediendo y cómo debemos actuar los docentes, de tal forma que ustedes hoy estarán frente a una opinión entre tantas, opinión que, por cierto, ustedes verán, fue construida con un mosaico de opiniones de varios autores. Por lo tanto, y como siempre, sé que en el caso de ustedes es innecesario hacerlo, pero les pido de la forma más atenta que critiquen, que filtren, que discutan absolutamente todo, no se pongan, por favor, bajo las órdenes del gurú de turno que ahorita me toca hacer a mí. Y posiblemente, por el momento y las condiciones en que tiene lugar este encuentro, admito que he traicionado mi estilo de presentación. En general, mis diapositivas, mis presentaciones tienen muy poco texto. En este caso no. En este caso, y les pido disculpas, no me sentía preparado para hacerlo sin los textos, porque creo que es un momento tan especial el que estamos viviendo que aunque sea un poco más pesado conceptualmente, vale la pena tenerlo en cuenta. Para iniciar, las advertencias no faltaban. No hay inteligencia colectiva si las sociedades no aciertan a anticipar el resultado agregado de sus decisiones en una perspectiva de medio y largo plazo. Es decir, a gobernar razonablemente sobre su futuro. El futuro es una construcción que tiene que ser anticipada con cierta coherencia. Cuando las decisiones son adoptadas con una visión de corto plazo, sin tener en cuenta las externalidades negativas y las implicaciones en el largo plazo, cuando los ciclos de decisión son demasiado cortos, electoralismo, racionalidad táctica, oportunismo, la racionalidad de los agentes es necesariamente miope. Cuando el horizonte temporal se estrecha y solo es tenido en cuenta el interés inmediato, es muy difícil evitar que las cosas evolucionen catastróficamente. Este texto pertenece, veo que no sale la cita debajo, pertenece a Daniel Innerarity, un politólogo español sumamente reconocido. El texto es bastante previo a lo que estamos viviendo. Y creo que entonces tenemos que separar
lo que por una parte es el virus, no poca cosa, y por el otro lado, la situación social, política, cultural, institucional en que éste nos agarra. A esto es lo que me quiero referir, como ustedes comprenderán. Y Arturo Pérez Reverte, este escritor también español, nos cuenta algo que creo que vale la pena tener en cuenta. Hay una pequeña tienda en el Madrid Viejo en la que de vez en cuando compro una pequeña semiesfera de cristal, de esas que al agitarlas producen un efecto de nieve, que tiene en su interior un iceberg y un Titanic a medio hundirse. Suelo regalárselo a los amigos, a quienes la vida coloca en situaciones de privilegio o de éxito, a los que viven un momento dulce, personal o profesional. Ten presente siempre que cuando un general romano obtenía una gran victoria y desfilaba en triunfo por la capital en la cuadriga, tras él iba un esclavo público que sostenía sobre su cabeza una corona de oro, repitiéndole una y otra vez al oído: recuerda que solo eres un hombre. Recuerda que eres mortal. Sigue Pérez Reverte, olvidamos con frecuencia que el mundo es un lugar peligroso, un paisaje hostil, y por cada olvido, cuando llega el inevitable recordatorio a corto, mediano o largo plazo, pagamos precios muy altos. Nuestros bisabuelos, concluye, o tatarabuelos, que estaban más acostumbrados a lo real, lo sabían perfectamente. Conocían la fragilidad de sus vidas y actuaban o intentaban hacerlo con arreglo a esa lucidez. Las lecciones que extraían de cada golpe, de cada burla malvada del cosmos o de los dioses, eran más firmes y duraderas. Vivían sabiendo que iban a morir. Hoy, sin embargo, hemos decidido vivir como si no fuéramos a morir nunca. Nos sorprendemos y protestamos indignados. Y creo que es un error. No se trata de vivir angustiados, viendo la existencia como un drama, sino de caminar con naturalidad por un paisaje lleno de cosas hermosas y también de lugares turbios y peligrosos. Moverse entre los icebergs con la saludable incertidumbre del buen marino, preparados para ocupar los botes salvavidas o incluso para cederlos a quienes más los merecen. Me parece sumamente importante esta reflexión de Pérez Reverte, que por otra parte, junto a su pasión por la literatura, integrante de la Academia de Letras en España, tiene la pasión de la navegación, o sea, sabe de lo que está hablando. Y creo que es absolutamente cierto. En los tiempos recientes nos hemos envuelto de cierta soberbia existencial, tanto en lo personal como en lo colectivo, y paradojalmente deteriora la propia vida y la vida social. Ya habrá momentos, este no es el momento indicado para sacar los aprendizajes de lo que estamos viviendo, pero no quería seguir adelante, no quería acercarme a la situación institucional sin antes hacer una escala en estos puntos. Al mismo tiempo, creo que los docentes a los que me estoy refiriendo concretamente en este momento, tienen o tenemos tres factores, yo llamaría tres factores de protección para enfrentar esta situación. El primero es uno al que se refiere Viktor Frankl, muchos de ustedes conocerán mejor que yo, cuando él dice que para enfrentar las situaciones externas difíciles y para enfrentar las propias limitaciones de la persona, no hay nada que ayude tanto como saber que uno tiene enfrente una tarea. Y en este sentido,
ustedes tienen su tarea familiar, su tarea educativa, que más allá de los raspones y los moretones que esta situación nos ocasiona, es una ayuda, es un sentido para transitar por aguas turbulentas. Así que lo primero es el sentido. Lo segundo, que entiendo que es un factor de protección, es el agradecimiento. El agradecimiento por tantas cosas que mucha gente hoy no tiene. El agradecimiento por vivir en un hogar donde quieres a las personas o amas a las personas con quienes vives y que te aman. Donde vives en un lugar modesto tal vez, pero con ciertas comodidades para estar juntos y tener también espacios de independencia. Y también porque tienes, más allá de las incertidumbres que todos vivimos hoy, cierta, entre comillas, seguridad laboral. Estas cosas, como ustedes lo saben muy bien, son privilegios que tenemos. Con lo cual, a lo primero, que era el sentido de lo que atravesamos, le agregaría lo segundo, que es el agradecimiento. Y si me permiten, un tercer aspecto, la aceptación. Porque uno puede vivir esto desde el enojo de por qué nos pasa, de por qué nos tocó a nosotros, de por qué justo en este momento. Pero recuerden aquella novela de Steinbeck sobre los caballeros de la tabla redonda, de la mesa redonda, perdón, cómo en un momento alguien se queja con Merlín y le dice, es que la vida no es justa, el destino no es justo, no sé por qué me tocan esto. Y Merlín responde en palabras de Steinbeck, retomando la tradición de los caballeros de la mesa cuadrada, el destino, la vida, no necesariamente es justa. Si no les gusta en versión de Steinbeck, vayamos a nuestro maravilloso López Velarde, que hace muchos años decía que tanto en la vida personal como en la vida social, a veces soplan lo que él llamaba magistralmente los vientos del infortunio. Y claro, acá hubo un encontronazo entre esa que yo llamaría soberbia existencial, aunada a la llegada de vientos de infortunio para lo cual no estábamos ni medianamente preparados. Y ahí recojo lo de Pérez Reverte. No se trata de vivir angustiados esperando el drama. No, nadie plantea eso. Y uno puede vivir celebrando la vida, pero también reconociendo su precariedad y su contingencia. Y claro, podría haber varias distorsiones en nuestra mirada, lo que algunos han llamado, y esto quienes trabajan en negocios lo van a saber mucho mejor que yo, la visión de túnel, es decir, taparnos con un solo ojo, fijar la vista en los aspectos negativos y quedarnos con esa lectura de la realidad. También está la posibilidad de la polarización, de dividir el mundo en lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, cuando sabemos que la vida es mucho más complicada que esto, y que esto es un proceso. Una cosa es tomar una foto de hoy y analizarlo como la foto, como un momento que llegó para quedarse, y otra cosa es verlo como un proceso que, más allá que permanezca, forma parte de una dinámica histórica. La sobregeneralización, ni se diga, otro riesgo de la mirada es el fatalismo, y algo muy importante, y sobre todo atención para nosotros que somos maestros, la confusión de las emociones propias con la realidad. No voy a subrayar esto, pues la gente de psicología y de educación de la universidad lo sabe mucho mejor que yo, pero es evidente que cuando uno anda por un momento difícil, un poco bajoneado, un poco triste, un poco angustiado, cosas que, bueno, hoy nos rodean, a quienes somos docentes y a quienes no lo son, es obvio que yo voy a ver todo lo que está a mi alrededor a partir de los ojos de mis emociones. Entonces, en este sentido, quienes estamos interactuando a distancia con alumnos,
tenemos que estar un poco sobre aviso de esto. No señalo esto para que estemos permanentemente bien y a la euforia, no estoy diciendo eso, pero sí poder distinguir un poco la emoción propia del contexto en el que estamos viviendo. Y sobre el contexto global, Emilio Lledó, un filósofo español, ya con varios años, 92 años de edad, comentaba hace poco, en relación a lo que estamos viviendo, es algo nuevo, es algo inaudito que nos desconcierta. Nunca habíamos pasado por algo así. Yo de niño viví la Guerra Civil Española, recuerden, del 36 al 39, vi la violencia en toda su brutal realidad, pero precisamente era eso, real. Eso lo he vivido yo, era la guerra y sabíamos lo que había que hacer. Pero esto, ¿qué es esto? ¿Dónde está aquí la violencia? ¿Qué es esta tranquilidad silenciosa que nos amenaza? Ese peligro que no se oye. ¿Dónde está ese virus inodoro, incoloro o insípido? Es clave cultivar la inteligencia crítica. Y una situación como esta lo revela. Entre tanto exceso de información, de palabras refritas y peor, entre tanta desinformación, el ciudadano debe ser capaz de plantearse las preguntas propias de una mente libre. ¿Quién nos dice la verdad? ¿Quién nos engaña? ¿Quién quiere manipularnos? Con esto de la inteligencia crítica, me parece que aparece una de las prioridades que tenemos los docentes, independientemente del departamento al que pertenezcamos y de la asignatura con la que trabajemos. Hoy el desarrollo de una inteligencia crítica es tarea absolutamente prioritaria en un mundo en el que, como veremos, se están presentando muchos intereses, algunos confesados, otros no confesados, y muchos también dentro de la educación. El mismo Daniel Innerarity, que cité hace un ratito, dice, respecto a los que hablan del fin del mundo y toda esta crisis no es el fin del mundo, sino el fin de un mundo. Lo que se acabó hace tiempo y no terminamos de aceptar su fallecimiento, es el mundo de las certezas absolutas, el de los seres invulnerables y el de la autosuficiencia. Como ustedes comprenderán, habría muchas ganas de quedarnos en cada una de estas frases. No hay tiempo. Así que disculpen, en todo caso después la presentación, si alguien la quiere ver con más detenimiento, les quede, es más, ya la tiene la maestra Margarita. Angela Merkel, la canciller alemana, podría haber elegido a otros políticos que dicen cosas similares, pero, dice Merkel, nuestra idea de la normalidad, vida pública, convivencia social, está siendo puesta a prueba como nunca antes. Elegí Alemania por todo lo que vivió Alemania en el siglo XX. Carlos Barrabés le ve una dimensión positiva, dentro de lo triste. Estamos ante el mayor curso de formación de la historia. Miles de millones de personas se están formando intensivamente en el uso de la tecnología. Adela Cortina, opinión que por cierto muy querida para ustedes, por aquel congreso que centrado en la porofobia, hace pocos días Adela Cortina decía, debemos recuperar el concepto de amistad cívica de Aristóteles. Vivimos en un mundo demasiado polarizado. El enfrentamiento es constante. No hay diálogo sino batalla. Los vínculos están rotos. Y no nos damos cuenta de lo importante que es la cohesión social hasta que llega una catástrofe como la que vivimos. Paisano mío, Gerardo Caetano, hace poco decía allá en Montevideo, para quienes están pensando en el día después, Gerardo decía, no va a haber el día después. Habrá un proceso de transición gradual. Llevará tiempo. Yo creo que los docentes y las instituciones tenemos que estar preparadas para esto. ¿Va? Para no la ilusión del día después, sino para saber que vamos a tener un proceso después. Y el mismo Gerardo dice, y disculpen la obviedad, como les ponían por ahí, se vienen años difíciles.
A lo cual yo diría no necesariamente, bueno, por una parte sí muy dolorosos, muy tristes, por otro lado yo diría años difíciles, no exentos de esperanza. Es más, para los creyentes, los otros días leía la opinión de un sacerdote jesuita, no recuerdo el nombre, mexicano, quien decía, el mensaje de Jesús para nosotros no es que las cosas van a salir bien, sino que nunca vamos a estar solos. Y Gerardo Caetano dice que antes de preguntarnos qué es lo que viene, él recomendaría preguntarnos cómo llegamos a esto. Obviamente, reitero que no me estoy refiriendo al virus, sino a la situación social en que impacta el virus. Y entonces dice Gerardo, para plantearnos el qué es lo que viene, con todas las dificultades, además que supone pretender responder a eso hoy, ¿verdad? Antes debemos preguntarnos cómo llegamos a esto. Porque lo que estamos viviendo a nivel social no nació de la nada, no nació del virus, salió del mundo en que vivimos, de cómo está, y ojo, de cómo sigue estando. Aunque, señala mi tocayo, desafiado como nunca. Ah, sí, el estado de cosas no es que vaya a cambiar mágicamente, como lo diré más adelante, pero evidentemente el desafío para el orden actual tiene una envergadura que me parece que es inédita. Y concluye Caetano, lo que vivimos es hijo, entre otras tantas cosas, del descuido del medio ambiente, de la crisis en la colaboración internacional, de sociedades injustas y desiguales, de movimientos migratorios y discriminación sin precedentes y con una violencia manifiesta, de modelos de consumismo y desarrollo que a todas luces ya son inviables, pero desde hace rato, y de un capitalismo salvaje. Y por último, y esta creo que es una crítica a nosotros, y creo que conviene tenerla en cuenta, la inexistencia de alternativas por parte de sectores críticos y contestatarios. No es el único Gerardo que había dicho esto, ya desde hace mucho tiempo Henri Giraud ya lo señalaba cuando decía los docentes, los sectores progresistas, y disculpen ser un poco irónico al respecto, las izquierdas, somos buenísimos para desarrollar la crítica. Ahora, a la hora de proponer alternativas, parecería que muchas de nuestras alternativas no pasan de ser un esbozo de buena voluntad. Bueno, si ustedes me apuran en este Día del Maestro, yo diría que acá hay una tarea enorme de las universidades. Enorme en este momento. No solo centrarnos en la crítica, que por supuesto sí. No solo señalar responsabilidades, que por supuesto sí. Sino que ir mucho más allá de esto. Y esto solamente se puede hacer a partir del esfuerzo, del estudio, de la investigación. Con lo cual creo que este momento también nos está cuestionando a nosotros. Y acá tal vez sean de las pocas opiniones personales que quisiera compartir con ustedes, y además les digo por qué fue esto. Leí un artículo, una entrevista a Fernando Savater, y Fernando Savater, de quien tomo muchas ideas en muchas mis pláticas, en un momento dice, no, esto sí es un momento muy difícil, llegó el virus, pero cuando pase el virus, esto se acabó. Yo diría que esto me enojó cuando lo leí. Es más, ahora que estamos en familia, no lo repitan, me encabronó, para ser más claro. Y entonces escribí un artículo con una especie de respuesta a Savater. Bueno, a partir de aquello desarrollé un poco más el pensamiento y lo que quisiera compartir. En los días de encierro, al igual que todos ustedes, me imagino, y muchos más, estoy teniendo ciertos aprendizajes, pero para que no queden tan solo en un conjunto de buenas intenciones, quiero recordar, y es con esta intención que los enuncio a continuación. En momentos críticos, cuando uno ve ciertas opiniones, quisiéramos vivir en el marco de sociedades armoniosas, justas, incluyentes, con recursos económicos, con instituciones sólidas, con normas que se respeten, con dirigentes preparados, con periodismo plural y honesto. Sí, pero se nos olvida algo.
Antes hay que construir esas sociedades. Por otra parte, estamos viviendo una situación de por sí muy dolorosa, el COVID-19, que se agrava por las condiciones sociales que acabamos de mencionar, y me gustaría agregar una en el caso nuestro, concreto de México, de la delincuencia, de la violencia organizada, poco organizada y desorganizada en que este virus no se encuentra. Hay que tener en cuenta, me parece, que los intereses no descansan. Y por tanto hay periodistas, políticos, empresarios, intelectuales, académicos, por supuesto, etcétera, que buscan gestionar, y lo puse entre comillas porque en el contexto social a esta palabra no le tengo mucha simpatía, que buscan gestionar el enorme caudal de enojo social hacia sus objetivos personales y corporativos en el afán de seguir conservando sus privilegios. Cuando uno sale a la prensa, cuando uno sale a las redes, obviamente están accionando estos intereses, y es curioso, porque son muchos quienes al ver de qué dolorosa manera se están poniendo de manifiesto las consecuencias de sus propios actos de hace algunos años, hoy pasan a ejercer el que Manuel Rivas identifica como el oficio más antiguo del mundo, mirar para otro lado. Incapaces de asumir sus responsabilidades, andan viendo dónde depositar hoy las desgracias sociales que estamos viviendo. Y entonces las responsabilidades siempre hay que facturárselas a otros. ¿Será, me pregunto, lo que Pascal Bruckner identifica como la tentación de la inocencia? Y ojo, porque también podríamos hacer también una especie de acto de conciencia. Y esto también podría llegar a título personal y a título social y a título de la universidad. ¿Qué aspectos hoy nos están cuestionando que me es más fácil mirar hacia otro lado? La credibilidad hoy, no es secreto para nadie, es un bien escaso en México. Me imagino que no solo en México, pero estamos hablando de México. Siempre, pero más aún en este momento que atravesamos, valoramos la credibilidad como bien fundamental que hace posible una convivencia más armónica en nuestras sociedades. Y esto, lamentablemente, no podemos encargar que nos los traigan en un vuelo humanitario, junto con esos equipos sanitarios que hoy tanto necesitamos y están llegando en vuelos. Esa credibilidad, esa ausencia, esa falta, esa crisis de credibilidad, también forma parte del momento que estamos viviendo. En la evidencia de la crisis provocada por años de complicidad en el peor de los casos, o ineptitud en el mejor, invariablemente llega el momento en que los piromaníacos de ayer presumen ser los bomberos de hoy. Me hace mucha gracia cuando ciertos personajes que tienen que ver con esta bomba de tiempo que fue creciendo, hoy intentan ser los bomberos de aquel incendio que de alguna manera también ayudaron a provocar, sea por complicidad o sea por ineptitud. Es curioso, por decirlo menos y ser elegante, estamos en ámbitos académicos, que quienes consintieron, o peor aún, generaron las causas, hoy se indignan al ver las consecuencias. Y así es como surge un nuevo movimiento de indignados, palabra que por lo visto ya está dando para todos. Para todo, perdón, ya está dando para todo. Obviamente, las instituciones educativas, y bueno, me queda un ratito, vamos a meterlos de pleno en la educación, estamos en situación de emergencia. Y en esta situación de emergencia, ¿qué estamos haciendo? Bueno, me remito a mi colega y queridísima amiga, la doctora Frida Díaz Barriga, que muchos de ustedes deben de conocer, deben de haber leído. Hace poco Frida comentaba que en una encuesta publicada en La Jornada, hace unos días, el 30 de abril, se afirma que el 67% de los alumnos no logra adaptarse a las nuevas formas de trabajo. Y agrega Frida, y esto en particular se refería a enseñanza media y superior, y agrega Frida que ello puede deberse a problemas de acceso, por un lado,
Entonces puede haber muchos alumnos con problemas de acceso, bueno, sí, y me imagino ustedes en la universidad también los tienen, no deben ser muchos, me imagino, pero tienen. Pero Frida subrayaba el otro aspecto. Esto también puede deberse a la manera en que los docentes hoy estamos trabajando. Entonces, claro, respondimos con emergencia, no estábamos preparados para esto. Y agrega la doctora Frida y nos deja tarea, deberíamos estar más preparados para contingencias que, según nos dicen los investigadores, cada vez serán más frecuentes. No me refiero a virus de este tipo y de esta gravedad, pero bueno, los investigadores desde hace tiempo nos hablan de pandemia, de sismo, de fenómenos climáticos adversos, que algunas veces son globalizados, otras veces nos tocan solo a nosotros o a una comunidad. Bueno, da la impresión de que tendríamos que ser un poco más flexibles y estar preparados para esto. Y Díaz Barriga habla de 3 momentos. La preparación que se exige antes, en el momento, que es lo que estamos trabajando ahora, como propuestas curriculares y de trabajo, y después de la crisis. Y por supuesto que hay varias preguntas. Una de ellas es cómo recuperamos el curso, el currículo. Y junto con esto viene una pregunta esencial. ¿Cuáles son los temas, las referencias, los aspectos básicos en el temario o el programa que estoy desarrollando? Y como ustedes comprenderán, esta respuesta es subjetiva, porque cada docente de alguna manera tiene una forma de interpretar su programa. Pero al mismo tiempo hay otra pregunta, dice Frida, mucho más importante. ¿Cómo me centro hoy en los estudiantes? ¿Cómo, aún estando a la distancia, los acompaño en su aprendizaje, por supuesto, pero también en lo que hace al bienestar y al desarrollo humano? Y esta pregunta me parece es una pregunta fundamental en lo personal para nosotros docentes y también como equipo docente y como áreas de trabajo. Y obviamente los docentes estamos viviendo cierto sentimiento de agobio, de cansancio. En algunos casos, todavía he trabajado de esta manera, que además les confieso algo. Yo durante años me había negado a trabajar a distancia. Y varios colegas ya me decían, mira Gerardo, que el tiempo pasa, te estás desgastando mucho con los viajes, muchos ya estamos trabajando a distancia. Yo me había negado, en parte por sí, prejuicios, la tecnología seguramente, pero también me había negado por la fiesta que para mí implica el trabajo cara a cara y la educación presencial, ¿no? Tan es así que hasta hace 2 semanas yo no usaba teléfono celular. Y esta situación, bueno, me llevó a comprarme uno porque ahora necesito trabajar a distancia. Pues bien, estos días les contaba, he trabajado con muchísimas instituciones educativas en Ciudad de México y de otras ciudades. Muchos docentes, o algunos docentes, están enfrentados al problema de la pérdida de trabajo. Otros, a la reducción drástica del ingreso para tratar de mantener los puestos laborales de algunos de sus compañeros, porque si no, algunas instituciones, el dilema que presentan es, o bajamos los salarios drásticamente, o la tijera, o el recorte. Y hay otras instituciones que se han visto obligadas a bajar el costo de la colegiatura, obviamente estoy hablando de instituciones particulares, y en la misma medida que hicieron la reducción de colegiatura, redujeron los salarios. Así que con eso ya tendríamos hoy los docentes para entretenernos. Pero diría Raúl Velasco hace algunos años, aún hay más. Muchos de nosotros tenemos la sensación, vaya a saber si es realidad o fantasía, de que hoy estamos trabajando más que cuando lo hacemos en forma presencial. Que esto nos exige más porque tenemos que andar buscando nuevas estrategias de trabajo, nuevas formas de trabajo, estar más pendiente de lo que sucede con nuestros alumnos. Tenemos más reuniones seguramente con los equipos por áreas, por coordinaciones, por facultades, por institutos. Además, tenemos la obligación de estar bien. Obviamente, vamos a entendernos todo lo bien que uno puede estar en momentos complicados, ¿verdad? Y como no somos indemnes, seguramente muchos de nosotros de a momento vivimos lo que vive el resto de la población, que según los especialistas está caracterizado por problemas emocionales, momentos de inseguridad, de apatía, trastornos en el sueño, ansiedad, dificultades para concentrar la atención, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, todo esto puede ser que hoy a los docentes nos esté dando cierta sensación de agobio, de ahí que es importante buscar aquellos espacios, y para cada uno de nosotros es diferente, donde cargamos, para decirlo en lenguaje chusco, donde cargamos nuestras baterías, donde nos fortalecemos para enfrentar nuestros desafíos personales, familiares y laborales. Y el mismo Caetano, que citaba hace un rato, dice que en este momento de la sobreinformación, los académicos tenemos un gran compromiso con trabajar ya no en la mera opinión, que tanto está presente en este momento, en el me dijeron que, en las afirmaciones sin evidencia, en lo que alguien ha llamado la autoverdad, es decir, defiendo algo y me convenzo que esto es verdad y esto es verdad. Bueno, lo enfático que no tiene sustancia, y muchas veces en nuestro día parece que el énfasis pretende sustituir el conocimiento. Y de alguna manera, bueno, nos hemos visto entonces a reaccionar en forma improvisada. Me voy a ir un poquito más rápido para respetar los tiempos. Y bueno, y en esta forma de reaccionar, seguramente de esta emergencia estamos descubriendo algunas virtudes, pero también estamos descubriendo algunas deficiencias en las cuales tenemos que trabajar. Y dice Tanti Fanfani que de alguna manera esta emergencia podría transformarse también en una oportunidad, ¿verdad? Para ver aquellas cosas que, pasada la emergencia, tendríamos que ir modificando y otras que desde ya tenemos que ir modificando. Ahora, y acá quería llegar, esto también está en plena polémica la política educativa. Las nuevas tecnologías han llegado para quedarse. Estos días, mayo del 2020, hemos comprobado que se puede dar clase a distancia, que los alumnos asisten puntualmente a clase y que permanecen delante de la pantalla, que podemos hablar y comunicarnos, que podemos colgar contenido, que podemos grabar las sesiones que quedan como material docente. Llegamos a alumnos que se encuentran lejos, descubrimos que se les puede confiar a ellos un trabajo de lectura y estudio a través de documentos que no necesariamente se tiene por qué hacer en el aula. Vemos que quizás no es necesario que estén tantas horas sentados en clase y que se les puede pedir por parte del trabajo, que parte del trabajo lo hagan por su cuenta. Este es un testimonio de un maestro con el cual voy a seguir, que lo traté de armar, porque tomé uno fundamental, pero lo fui armando con otros. Podríamos llegar a este punto después de un sofisticado, perdón, me faltó una. Descubrimos que quizás teníamos un público cautivo que venía a clase porque no tenía otra opción, pero que si pudiese optar por escuchar la clase cuando y dónde más le conveniese, a lo mejor no asistiría y se ahorraría el trayecto o la residencia o el tiempo. Que el que opte por la no presencialidad a lo mejor puede trabajar y estudiar a la vez. Podemos ir más lejos e imaginar. Podríamos pensar que no tiene mucho sentido entonces tener a varios profesores dando la misma materia, cada uno de ellos explicando lo mismo 3 veces en un mismo día, durante 2 semestres, varios años de su vida. Podríamos hacer entonces economía de escala. Podríamos pensar que bastaría con hacerlo una vez, grabarlo y el resto de ocasiones simplemente reproducirlo. Podríamos llegar a este punto después de un sofisticado razonamiento, como también llegaron a él algunos de los primeros sabios que convivieron con la imprenta. Aquellos que pensaron que una vez que el profesor dejaba plasmado su conocimiento en un manual, ya no harían falta más profesores. El alumno podría aprender solo. El libro ahorraría mucho tiempo y haría el conocimiento universal. Sí, leer es un placer. Y gracias a la imprenta se ha hecho universal. Pero ni la imprenta nos enseña qué leer, ni nos ha hecho más cultivados, ni mejores personas. Y concluye, enseñar es un arte que exige reinterpretarse en cada sesión, interpelar la inteligencia del alumno y provocar espacios de discusión para que acontezca la verdad. Es un diálogo como nos lo enseñaron Sócrates y Platón. Si queremos educar, transmitir un amor por la verdad, un modo de pensar, una forma mental, entonces hay que meterse en el taller con el maestro y ver cómo lo hace, hacerlo con él y practicar, dialogar y dialogar.
Dudo mucho. Dudo mucho que se haga un buen cocinero viendo videos de cocina o un buen abogado escuchando charlas. No podemos separar el método de la persona, ni la técnica de la práctica. No es necesario volver atrás. Es necesario reencontrarse con el maestro que en su persona encarna el método. Vaya maravilla. Arranca este docente diciéndonos, sí, en este momento se está viendo el sueño de la tecnología, al cual lo aprovecha, es sumamente importante para la emergencia, lo seguirá siendo después de la emergencia, pero de ahí a tener la fantasía de la sustitución del trabajo docente es un absurdo. Y ustedes de la universidad me pasaron un documento, un maestro, yo desconocía este documento, que da como el contexto teórico, conceptual, a lo que yo había encontrado en el testimonio del maestro que acabo de citar. Este texto es de David Pavón Cuéllar, que se pregunta qué presupone la educación a distancia en tiempos de coronavirus. En cada una de estas escalas nos podríamos detener horas, simplemente las vamos a enunciar. Algunos posibles presupuestos políticos e ideológicos de nuestras clases virtuales serían: no es posible parar, dependemos absolutamente de los medios tecnológicos necesarios para la educación a distancia, no podemos nada sin ellos, da igual que el poder de los medios tecnológicos esté en su mayor parte en manos de empresas privadas. La educación debe concebirse y organizarse tal como se concibe y organizan los medios tecnológicos. Es decir, los contenidos tienen que ser los transmisibles a través de estos medios. La educación está hecha de gestos y palabras que se comunican a través de los medios tecnológicos, continúa el maestro Pavón Cuéllar. Podemos descartar lo demás. La presencia de los docentes y los estudiantes resulta prescindible. Podemos ahorrarnos el costo de la existencia física de las universidades y las escuelas, de las aulas y los edificios, de los jardines y las bibliotecas. La educación puede ser enteramente virtual. Si pudo serlo en tiempos de pandemia, ¿por qué no podría serlo después? Se pregunta irónica y maravillosamente el maestro Pavón Cuéllar. Y entonces, claro, es posible ahorrarnos los salarios de la mayor parte de los docentes. Podemos videograbar a los mejores, difundir las grabaciones entre los alumnos. De esta manera, todos los educandos recibirán exactamente la misma educación, con lo cual parecería que se podría hacer realidad un viejo sueño de algunos sectores conservadores, que entre paréntesis, creo que era Chesterton o Borges, ahora me entró la duda, el problema de los conservadores era que siempre elegían mal qué era lo que había que conservar. O sea, el problema no es el conservador, el problema es saber qué es lo que elegimos que vale la pena conservar o no. No importa, sigue el maestro Pavón Cuéllar, no importa que haya estudiantes que no puedan acceder a los medios tecnológicos necesarios para esta educación a distancia. Ni modo. La selección natural, ¿verdad? El darwinismo social llevado al extremo. Y me voy con otro docente para que ustedes vean que se multiplican las opiniones a este respecto. En este caso de un maestro italiano, Nuccio Ordine, quien hace unos años publicó un libro que fue muy exitoso, que se titula algo así como, en la diapositiva está la cita, pero creo que es así como el elogio de la inutilidad, ¿no? En un mundo que tanto defiende que todo debe ser útil, bueno, el maestro Ordine dice, me parece bien que haya cosas muy útiles, pero reivindico el derecho de mucha cosa inútil a su existencia. Pues bien, este docente enormemente, siendo una gran referencia, dice, me inspiran terror los elogios que están desgranando en estas semanas los corifeos de lo virtual y de la enseñanza telemática. Ese es un peligroso caballo de Troya que, aprovechando la pandemia, trata astutamente de derribar los últimos baluartes de nuestra intimidad y de la enseñanza. Por el contrario, en medio de tantas incertidumbres, yo he madurado una certeza. El contacto con los alumnos en el aula es lo único
que puede dar verdadero sentido a la enseñanza e incluso a la propia vida del docente. En 30 años de servicio, nunca había imaginado clases, exámenes, ni graduaciones a través de una fría pantalla. Y mientras algunos colegas se deshacen en elogios sobre la didáctica del futuro, yo siento la incomodidad del que vive en un mundo en el que ya no se reconoce. Y sigue el maestro Ordine, no hablo, lo subrayo, no hablo de la situación de emergencia. Ahora es inevitable adaptarse a lo virtual para salvar el curso del desastre. Me refiero al coro de cantores del progreso, los profesores gestores y las universidades telemáticas, cuya publicidad inunda desde marzo las televisiones y los periódicos. Hay quien se muestra exultante porque considera que el coronavirus es una oportunidad para dar el tan esperado salto adelante, y quien, por el contrario, piensa con tristeza en que es imposible enseñar sin la presencia de sus alumnos. Si bien, concluye Ordine, en la emergencia de la pandemia, encerrados en casa, las videollamadas, Facebook, WhatsApp y otros instrumentos análogos se convierten en la única forma de mantener vivas nuestras relaciones. Cuando lleguen los días normales, esos mismos instrumentos pueden conducir a peligrosos espejismos. Bueno, me parece mentira porque ya se ha ido el tiempo. Tengo muchas más diapositivas. Voy a seleccionar una o dos ya que estamos el Día del Maestro. Quería hacerles algún regalo, a ver si la encuentro por acá. Les pido disculpas porque teníamos muchas cosas por aquí. Sintetizo, elijo dos o tres nomás que no nos queden por el camino. Hace algunos años Santos Guerra decía: es necesario que en la institución educativa se abra el aprendizaje, que se haga preguntas, que sea sensible a la crítica, que analice sus prácticas. De lo contrario, estará condenada a la rutina, al individualismo y al fracaso. La escuela no tiene solo la tarea de enseñar. Para poder hacerlo adecuadamente tiene que aprender. Las instituciones inteligentes aprenden siempre. Las otras tratan de enseñar con excesiva frecuencia. Y acá me parece que estamos en política educativa ante un escenario difícil. Podemos sintetizarlo en un extremo, en los partidarios de la filotecnología, que la tecnología, como decía Ordine, como decía el maestro David, vino a solucionar todo. En el otro extremo, aquellos fundamentalistas que podemos decir no hay que cambiar nada. Tenemos que seguir como siempre. Esto a nosotros no nos toca. Me parece que hay caminos mucho más sensatos en donde, a sabiendas de que la tecnología no puede, mejor dicho, sustituir el proceso educativo, al mismo tiempo sí animarnos a preguntarnos en esta emergencia que nunca hubiéramos querido, pero que nos llegó. ¿Qué preguntas tenemos que formularnos, tanto en lo personal, cada uno de nosotros como docentes, como en lo institucional? Que tal vez algunas cosas donde teníamos los ojos cerrados, hoy la realidad nos dice, no, ya no los cierres, La realidad nos está explotando por todo, ya no cierres los ojos. Y le decía, a ver si encontraba... esto sí, no quisiera terminar sin esto. Philippe Meiró, la forma en que las creencias subjetivas se convierten en teorías viables sobre el mundo y sus hechos es una cuestión vital. ¿Cómo se convierten las creencias en hipótesis que se mantienen no por la fe que pongamos en ellas,
sino porque se aguantan en el mercado público de la evidencia, la interpretación y el acuerdo con el conocimiento vigente. Las hipótesis, y me encanta esta frase, no pueden ser subvencionadas sin más. Tienen que ser comprobadas abiertamente. Sí. Yo creo que para los docentes hoy se nos exige, como ponía el título, una enorme fortaleza conceptual. Aquello de que muchas veces creo, opino, de acuerdo a mi experiencia, sí, son categorías a tomar en cuenta. Pero tú como docente, yo como docente, no podemos esperar que nos firmen un cheque en blanco de confianza a nuestras intuiciones educativas, que a veces son necesarias, pero que no pueden ser el soporte del proceso educativo. Y entonces es hora de trabajar muchísimo para buscar evidencias, para buscar marcos referenciales, para buscar marcos teóricos que vayan sosteniendo nuestras formas de trabajo. Lo otro nos puede convertir en vendehumos, más o menos con un discurso interesante o no, pero esa es otra historia. Bueno, les decía que les pedía disculpas. Acá hay otra de la que no quería renunciar. Es un breve poema de Gabriel Said. Y uno dice, ¿qué tiene que ver un poema en esta realidad? Yo creo que sí. Gabriel Said dice, qué extraño es lo mismo. Descubrir lo mismo, llegar a lo mismo, cielos de lo mismo, perderse en lo mismo, encontrarse con lo mismo. Oh mismo inagotable, danos siempre lo mismo. Lamento ser un poco provocador, pero creo que a veces los docentes tenemos un discurso muy progresista y en ocasiones una práctica muy reaccionaria, con mucho temor a que nos muevan de aquel sitio en que estamos acostumbrados a trabajar. De ahí que elegí este poema de Gabriel Said. Y una recomendación concreta, los docentes, el grupo GIDET, dirigido por la doctora Frida Díaz Barriga, de la UNAM. Este es el grupo de investigación en docencia, diseño educativo y TIC. Viene desarrollando de hace tiempo distintas propuestas didácticas, educativas para los distintos niveles de enseñanza. Sugiero hacerle una visita. Ustedes son los especialistas, verán si las opciones para su área, para sus materias son sensatas o no, pero creo que este grupo tiene tres garantías. Primero, la dirección y que lo constituyan. Segundo, que estamos hablando de un grupo serio de la UNAM. Y tercero, que es gratuito. Entonces me parece importante. Y también por ahí les ponía en letras más chiquitas, también lo de mi blog de habladuría, tal vez encuentren algún texto, que no son míos, ojo, yo selecciono textos de otros, algún texto que por ahí les pueda servir como complemento para alguna de sus clases. Pero lo puse con letras chicas no en un alarde de humildad, sino porque en lo otro hay un contexto teórico, un equipo, un trabajo. No, esto es un divertimento que yo tengo, pero que indirectamente, curiosamente, podría transformarse como un apoyo para alguna clase. Y ahora sí, me dejo de amenazar, prometo termino en 2 minutos. Este texto de Alfonso Reyes, y lo rescató hace un tiempo Carlos Monsiváis. En tiempos de la Revolución, decía don Alfonso, yo era hombre de libros, hombre para el estudio, recogido, para el retraimiento de las musas bibliotecarias. Pero el mundo no se estaba quieto. Se oían gritos en la calle, y mal haya el que cierre sus puertas cuando alguien afuera llora o ríe. Mal haya el que puede vivir contento o cómodo, siquiera cuando al lado sufren los suyos. Mi país, decía Alfonso Reyes, necesitaba de todos, la del más humilde peón o el más humilde discípulo de las letras. Cada uno ha puesto a contribución lo que tenía, unos el cuerpo, otros
el alma, agua y fuego, tierra y aire, amor y hasta rencor. Y los últimos, los que solo sabríamos casar unas palabras con otras, salimos a dar la noticia, a contar el caso, a solicitar la amistad y el interés de los pueblos. Todos somos de la misma carne, por un pueblo que sufría y que no se daba por vencido, por un montón de hombres que habían acertado a poner sus manos sobre las interrogaciones más crueles de su historia. Con esto quiero concluir mi participación para dar espacios a preguntas y solamente termino con una breve reflexión de agradecimiento. Cuando hace ya unas semanas, ya ha iniciado esta situación que estamos viendo, me invitan a la plática de hoy, créanme, que lo pensé con ganas de rechazar la invitación porque es para cosas para las cuales uno no tiene material preparado. Y ahora les agradezco porque para mí fue una oportunidad de meterme en temas que de otra manera no lo hubiera hecho. Y finalmente, la semana pasada, Jorge La Rosa, un autor que yo cito mucho, presentó un libro sobre, en forma virtual obviamente, sobre la docencia como un acto artesanal. Y quiero terminar con algo y le voy a pedir disculpas porque lo voy a citar a él y bueno, tiene una mala palabra. Cuenta La Rosa que cuando uno ve a un artesano trabajar, uno se asombra por el amor, por el trabajo, por la dedicación, por el cariño, por la esperanza que ese artesano está trabajando en lo que haga. Y entonces dice La Rosa que lo mismo pasa con nosotros como docentes. Cuando uno está haciendo un trabajo de esos maravillosos que a veces hacemos, da ganas de ver al docente, de ver a la docente que está trabajando de esa manera, con ese amor, con ese compromiso, con esa entrega, con esa dedicación, con esa confianza. Y agregaba La Rosa que más allá de todos los desafíos que tiene el ser docente, y ni se diga en este momento, algunos de los cuales acabamos de ver, para todos nosotros, y subrayo esto por estar próximos al Día del Maestro, decía La Rosa, ser docentes nos salva. Y entonces él se refería, ¿qué es salvarse? Y dice, bueno, solamente lo puede decir aquel que se ha salvado en la vida en momentos difíciles, a veces por una persona, por amigos, por la familia, se ha salvado. Y La Rosa dice, yo no tengo empacho en que ser docente a mí me ha salvado. Y aclara, no me refiero a que me sienta realizado. Pregunta que él dice, más bien estúpido, cuando uno le pregunta, ¿y usted se siente realizado? No me refiero a eso, yo me refiero a otra cosa, salvado. Y uno se salva con otros, con los vínculos, con los colegas, con los alumnos, con el estudio, con la investigación, con el equipo. Y termina La Rosa diciendo, a veces, cuando salgo de clase, me pasa como cuando salgo de una buena película. Estoy metidísimo en la buena película o estoy metidísimo en la clase y cuando salgo digo, ah, joder. Y ahora otra vez a mí mismo, a dar mis opiniones, a pensar en mis cosas, a hacerle frente a las situaciones. Y sí, estimados colegas, yo quiero brindar hoy con ustedes a distancia, espero hacerlo en algún momento en forma presencial, por este oficio de artesanos que hemos escogido y que hoy, en una pequeña charla, me quiero sumar a sus festejos. Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas, desacuerdos? Creo que quedó más chica la sesión que tenían prevista para esto, les pido disculpas.
Quiero opinar. Quiero opinar. Bueno, tenemos aquí en el chat de Blue Jeans, hemos abierto la oportunidad para que nos escriban sus preguntas. Y bueno, tenemos a Cintia que dice, hola, buenas tardes, maestro. Menciona que hay una inexistencia de alternativas por parte de sectores críticos y contestatarios. ¿No cree, no cree que si existen resistencias, por ejemplo, desde las comunidades indígenas que están organizadas, no cree en ellas puedan enseñarnos mucho sobre otras formas de interpretar y de actuar en el mundo que sean anticapitalistas, menos dirigidos al individualismo y más hacia lo colectivo? Bueno, qué bueno que lo pregunta, porque si no, sí, tal vez me di mal a expresar. Por supuesto que creo. Por supuesto que creo en esa resistencia que comenta la maestra o el maestro. Por supuesto que creo en el trabajo de muchos de ustedes, en mi trabajo, como pequeñas formas de resistencia. No, cuando hablábamos, retomando la idea de Gerardo Caetano, me refiero a la resistencia que pueda impactar firmemente a un modelo de desarrollo como tal. No, claro que las pequeñas resistencias, pequeñas y grandes resistencias cotidianas, por supuesto que creo en ellas. Es más, si me permiten, si no estamos peor, es gracias a ellas. Gracias a mucha gente que dignifica el día a día, y no solo en educación, en el mundo de la economía, de la cultura, la sociedad, en lo familiar, ni se diga. Pero en esa diapositiva me refería a otra cosa. Me refería que a veces nos cuesta desarrollar propuestas más globales, más complejas, más desde lo macro, para enfrentar una situación macro que ya es invivible. No sé si más o menos queda claro, pero por ahí era lo que quería transmitir. Qué bueno que lo señala. Por supuesto que son importantísimas esas resistencias cotidianas. Uy, no escucho nada. Adelante, Carla, con las demás preguntas. También hay Ahora preguntas sí. y comentarios en el Face. Sí, voy a leer lo que nos están escribiendo en el Facebook. No son como preguntas como tal, pero también queremos saludar a las personas que nos siguen a través de esa plataforma. Y bueno, Grace Gordillo dice, el maestro es su persona, encarna el método. O sea, lo está citando. Luz María dice, qué placer escucharlo, siempre hay un manjar de su ponencia. Francisco dice, muchas gracias, maestro. Claudia Oki dice, muy buenas reflexiones. Pablo Randel comenta, a nadie quiere que le afecte el bolsillo, el sistema se protege a sí mismo, el capitalismo se suicida y vuelve con mayor fuerza. Es la hidra, yo creo que quería decir hiedra, del siglo XXI. Carmen Oropesa dice, muchas gracias, maestro, excelentes palabras que nos llevan a la reflexión. Y bueno, vamos a ver si aquí hay otra persona, que hay otra. Dice Margarita Bautista, ¿podría comentar cómo podemos las universidades no llegar a ser bomberos de hoy? Bueno, no. La verdad no sé. Que tienen que saber esto son ustedes que están en la universidad. Sí me parece importante tener en cuenta que seguramente uno a veces le hace de bombero, por usar ya que usé la imagen, en ciertas situaciones que lo exigen. Lo que creo que no se vale es, y a eso me refería a la ponencia, es transformarse en bombero de los fuegos que uno mismo fue encendiendo. Esa es la parte que se me hace muy hipócrita, ¿verdad? Ahora que hay momentos en que hay que salirle a actuar de bombero, claro, sí. Y no solo en una situación macro, a veces en la situación de un alumno concreto, de una alumna concreta. Tenemos que ir a apagar un fuego, no del fuego positivo, sino un fuego que puede estar destruyendo por algo que está viviendo esa alumna o ese alumno. ¿Cuántas veces ustedes no lo hacen?
¿Cuántas veces ustedes no ven la mirada, el rostro de una alumna y dice, a ella le pasa algo, a él le pasa algo? Y ahí sale en una forma de aproximación. No, no, por supuesto que esos fuegos sí hay que apagarlos. Me refería a otra cosa que es cuando hay responsables políticos, sociales, culturales, intereses económicos que detrás del lucro han ido empujando a llegar a esta situación, pero que hoy cuando ven los efectos de aquello que colaboraron a construir, ahora parece que se convierten en la gran oposición denunciando lo que habría que hacer, ¿no? A eso me refería. Ok, continuamos con otra pregunta. Ivonne Palestina dice, maestro, nos acaba de invitar a hacernos preguntas desde la universidad. ¿Cuál es la pregunta que usted se ha estado planteando? ¿Podría compartirnosla? Sí, claro que sí. Le voy a contestar, por ejemplo, a maestra Ivonne, con algo práctico que me ha sucedido estos días. Entre las preguntas que yo me hago, hay algunas macro, digamos, acerca de los sentidos. ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene la forma de ganarme la vida? ¿Qué sentido tiene cómo se me fue la vida, entre comillas? Cuando uno dice, bueno, hasta no hace mucho tiempo yo era un tipo joven y me sentía un tipo joven y ahora soy población de riesgo, ¿no? Bueno, son cosas que invitan a pensar, ¿no? En lo personal. Hay otras preguntas, y más que preguntas, constataciones que me hago en cuanto a mis privilegios, ¿no? De estar en casa, de poder sobrevivir a una situación de emergencia sin mayores complicaciones, y desde donde estoy escucho que pasa el señor que vende los tamales, escucho que llega la gente a personas a retirar la basura del edificio donde vivo, escucho que hay muchos policías hoy resguardando la seguridad, la gente que está en los hospitales trabajando, no me refiero solo a los médicos, no me refiero solo a las enfermeras, que por supuesto que sí, también al personal de limpieza, camilleros, a quienes manejan las ambulancias, a quien ahora, mientras estamos en esto, está manejando un camión para traer víveres a Ciudad de México o a la ciudad de Pachuca, a aquella persona que a usted le trae el mandado de su súper, aquel campesino que está viviendo, aquellas comunidades indígenas sin mayores protecciones. Claro que sí me lo pregunto. Pero quería terminar con algo más concreto, que es el trabajo cotidiano. Casi todas las charlas de estos días han sido un poco con esta temática, ¿no? O el papel del maestro, en el caso de ustedes esta fue la única, pero digo, el papel del vínculo, sobre todo escuelas de educación media y básica, el vínculo entre familia y escuela en momentos de incertidumbre. Pero anteayer di una charla para Chihuahua, donde un grupo de padres de una escuela me pidió que yo desempeñara mi otro oficio. Yo, además de dar plática, me gusta contar historias, hacer chistes. Entonces tengo una charla que llama Crónicas Agradecidas, que es para hacer reír a la gente. Si funciona, es para hacer reír a la gente. Sobre las miradas de un extranjero que llega a México, que ese fui yo hace 40 años, y entonces hablo del Chile, de la comida, de la cultura, de los diminutivos. La idea es reírlos. Bueno, empiezo a trabajar de esta manera, y como eran muchos, no lo podía ver sus rostros. Entonces yo estaba hablando, yo estaba desarrollando ahí mi show, yo no sabía si se estaban riendo, si estaban dormidos. Entonces yo me preguntaba, caray, para los docentes esto también tiene sus secretos. Y concluyo con algo positivo. A mí me dio un secreto positivo lo que me sucedió ese día. Porque uno puede estar acá sentado, yo puedo estar sentado, están en el escritorio. Yo vivo en un apartamento muy chico, tiene 2 habitaciones, la habitación y el escritorio es este. Si piensan que está muy desordenado el librero, se equivocan. Es el lugar más ordenado que tengo en toda la casa y por eso estoy hablando de la plática acá. Pero claro, yo podría estar con el pijama puesto debajo de la camisa. Hace unos días decidí que no. Que cada vez que yo voy a un encuentro virtual, yo me visto como me vestiría si hubiera hoy ido a su universidad. Porque me di cuenta que desde ahí empieza mi trabajo. Hoy me visto sin ninguna gala. Me pongo zapatos, por el resto del día no ando de tenis,
pongo un zapato que no sea mezclilla, porque creo que es una forma donde ustedes, si no se lo digo, no se enteran. Pero para mí sí es importante. Y entonces yo creo, en relación a la pregunta de la maestra, yo creo que todos, de nuestras distintas formas de trabajo, estamos descubriendo esos pequeños secretos que tienen estos nuevos tiempos para mejorar nuestro trabajo. Y bueno, hasta ahí lo que quería responder. La siguiente pregunta es por Verónica Aragón Garnica y dice, buenas tardes, maestro. Primero agradecer todas sus palabras que nos llevan a la reflexión. Mi pregunta es, ¿cómo logramos que el artesano sea mejor cada día? Ah, buenísimo. Bueno, obviamente no lo puedo responder ahorita, ¿no? Además no sabría, porque cada quien de ustedes da una materia distinta, en fin. Pero lo único que se me ocurre es dos cosas. La primera, estar bien lo mejor que podemos cada uno de nosotros. Es decir, que el artesano esté bien. Porque el artesano en su obra va a dejar parte de cómo está. Y si una pieza uno la hace desde el desgano, estoy seguro que en la pieza esto se observa. Si uno la pieza la hace o la teje la artesana o el artesano las tramas desde el desánimo, yo creo que en parte queda ahí. Entonces lo primero me parece que es la persona del artesano. Tratar de estar lo mejor posible, de luchar por, aún en esta situación, sacar lo mejor que tengo. Y la segunda parte creo que tiene que ver con un juicio crítico. Con saber decir, no, esta pieza no quedó bien. Esta no funciona. Y no simplemente dejar en sus ojos la mirada de la rutina que le permite quedarse contento con cualquier cosa que haga. Porque ya no la ve. Porque es artesanía, pero casi hecha en serie. Lo mismo puede pasar con nosotros en nuestras clases. Me habían dicho que esto estará 1:20 o que tenían otras actividades. Yo por mi parte, por supuesto que tengo tiempo, pero quisiera agregar algo que cuenta mi paisano Eduardo Galeano, que lo aprendió precisamente aquí en México, en uno de sus viajes. Cuenta que un artesano en algún poblado de México que no recuerdo cuál es, tenía a un aprendiz que poco a poco estaba aprendiendo el oficio. Y que al igual que en la educación de los gremios, la graduación, entre comillas, digamos, de este aprendiz era presentarle a su maestro una obra maestra para convertirse precisamente en aquel maestro que quería ser. Cuenta Galeano, que aprendió en esta comunidad en México, que el maestro, una vez que veía y analizaba al maestro artesano la pieza hecha por su aprendiz, en vez de guardarla y ponerla en un sitio de honor en su casa, la estrellaba contra el piso. Y la entreveraba y la volvía a integrar con el barro con el que estaban trabajando, para que las trazas de la obra maestra siguiera viviendo en distintas piezas. Creo que de eso se trata. En este momento, sí, desarrollemos nuestro trabajo también en forma individual, cada quien está en su casa, ahí los veo, pero por favor, multipliquen, aún en esta emergencia, la forma de ser equipo, la forma de ser universidad, la forma de trabajar por departamentos, la forma de trabajar por áreas, la forma de ir mejorando nuestro trabajo artesanal
sin miedo a celebrar nuestros logros, pero sin miedo también a ver nuestras deficiencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. A todas las personas que están escribiendo más preguntas, bueno, nos comentan que pueden mandarlas al Centro de Formación Docente para que más adelante puedan ser contestadas vía correo electrónico. Les comparto el correo, es mbautista@lasallep.edu.mx. Hay muchas preguntas, hay muchos comentarios, muchas felicitaciones. Lamentablemente el tiempo se nos acaba y también tenemos otras cosas programadas, pero tenemos esta oportunidad de mandar este correo y más adelante el maestro les podrá estar contestando. Muchas gracias, maestro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esa oferta. No es cierta. Ustedes manden las preguntas, después vemos si podemos responder. Pero bueno, mándenlas, ¿no? No, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Y les mando desde aquí, desde Santa Cruz Atoyac, viejo poblado de raíces indígenas en el sur de la Ciudad de México, un abrazo muy caluroso a todos ustedes. Que tengan un muy buen día del maestro, pero mucho más allá de esto, diríamos en México, que la Universidad La Salle de Pachuca, y yo no tengo la menor duda de esto, dé el ancho para los momentos que estamos viviendo. Y por todo esto, celebro conocerlos, celebro estar vinculado con ustedes y les agradezco enormemente su esfuerzo y su trabajo, y muchas felicitaciones a las maestras y los maestros que serán reconocidos a continuación. Muchas gracias, muy amables, un abrazo grande. Muchas gracias al maestro Gerardo Mendive por su participación. A nombre de toda la comunidad lasallista, le enviamos un agradecimiento con mucho cariño, pues siempre tiene disposición para participar con nosotros. A todos los que siguen la transmisión, esperamos que hayan disfrutado de esta conferencia. A partir de este momento inicia la segunda parte de nuestro evento, pero antes de eso vamos a presentar al maestro Alberto Gómez Santillán, quien dirigirá la oración del día de hoy. Acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle. El 15 de mayo de 1950, el Papa Pío XII nombró a San Juan Bautista de la Salle patrono universal de todos los educadores. Hoy nos invita a ser conscientes de nuestra vocación de hombres y mujeres para los demás, atentos a las nuevas pobrezas y a las fragilidades de nuestro mundo. Quiero compartir con ustedes, a modo de oración, la meditación 33 que desarrolla el Señor de la Salle, considerando el Evangelio del Buen Pastor. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él, y doy mi vida por las ovejas. Jesucristo, en el Evangelio de este día, compara a quienes tienen a su cargo niños y jóvenes con el buen pastor, que cuida con esmero sus ovejas, y una de las cualidades que debe de tener es conocerlas a todas distintamente. Este debe ser también uno de los principales cuidados de quienes están empleados en la instrucción de otros. Saber conocerlos y discernir el modo de proceder con ellos, pues con unos se precisa más suavidad, con otros más firmeza. Algunos requieren que se tenga mucha paciencia y otros que se desaliente y anime. Algunos es necesario reprenderlos y castigarlos para corregirles sus defectos. A otros hay que vigilar continuamente para evitar que se pierdan o se descarríen. También es necesario, dice Jesucristo, que las ovejas conozcan a su pastor para poderlo seguir. Dos cosas necesitan los que tienen el cuidado de los niños y de los jóvenes. Incluso deben sobresalir en ellas. En primer lugar, virtud para servir de ejemplo a los demás, pues estos no dejarían de extraviarse al seguirlos, si ellos mismos no estuvieran en el camino verdadero. En un segundo lugar, deben manifestar especial ternura con aquellos niños y jóvenes que les están confiados,
de modo que sean muy sensibles a todo lo que pueda afectar o herir a sus ovejas. Esto es lo que mueve a las ovejas a amar a su pastor y a complacerse en su compañía, porque encuentran en ella su descanso y su alivio. ¿Quieren que sus discípulos practiquen el bien? Practíquenlo ustedes mismos, pues los convencerán mucho mejor con el ejemplo de una conducta juiciosa y modesta que con todas las palabras que pudieran decirles. ¿Quieren que guarden silencio? Guárdenlo ustedes. No los harán modestos y comedidos, sino en la medida en que ustedes lo sean. Las ovejas de Jesucristo tienen también la obligación de escuchar la voz de su pastor. Es pues deber suyo enseñar a los niños y jóvenes que les están confiados, y es deber de cada día. Comprenderán su voz. Procuren darles instrucciones adecuadas a su capacidad, porque tienen que esforzarse y formarse para hacer comprender bien sus preguntas y respuestas. En sus exhortaciones tienen que mostrarles con sencillez sus faltas, ofrecerles los medios para corregirle y darles a conocer las virtudes que les convienen y hacerles ver que resultan fáciles, inspirarles una tranquilidad y una confianza en todo lo que conlleve a la cercanía con Dios. Así es como deben escuchar los discípulos la voz de su Maestro. Señor, tú que has elegido a San Juan Bautista de la Salle para educar a los jóvenes en la vida cristiana, suscita maestros en tu iglesia para que entreguen con generosidad la formación humana y cristiana de la juventud. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Que viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. A continuación, mencionaremos a todas las personas que el día de hoy reciben el reconocimiento por su compromiso lasallista. Por 5 años, Marisela Anaya Atanasio, Mayra Rivera Acosta, Diana Gabriela Torres Palacios, Santa Juárez Santiago, Leticia Domínguez González, Jaime Alberto Cruz Ramírez, Gustavo Arnulfo Godínez Pérez, Christopher Lara Alemán, Jaime Antonio Ortiz Santander, José Luis Urueta Canseco, Eric René Pérez Pérez, Dulce María Morales Alpizar, Mario Óscar Ordaz Oliver, Alfredo Ildefonso Báez Ramírez, Javier Cano Espinosa, Anaid Hernández Latorre y Ezequías Vargas Martínez. A todos ustedes, nuestro mayor reconocimiento. Por 10 años de compromiso lasallista. José Manuel García Sánchez, Marta Patricia Salinas Rosales, José Luis Bustamante Almanza, Arturo del Castillo Arreola, Berta Belén Álvarez Isasi, Jan Esli Cuellar Lemus, Nadia Mejía Gutiérrez, Yasmín González Hernández, Moisés Martínez de la Rosa, Juan Josué Bautista García, Marco Antonio Becerril Flores, Juan Carlos Gómez Ríos, Gilda Aurora Muñoz Pérez, Guadalupe Partido Rosales y Darío Samitis Ortiz. Por 15 años de compromiso lasallista. Froilán Oliver Jardines, Erasmo Mariano Domínguez Ruiz, Ana Carmen Martínez Martínez, Claudia Gabriela Albaguante Castro, María Marcela Granillo Hernández, María de Lourdes Guerrero Alfaro, María del Consuelo Lozano Moreno, Fabiola Moreno Zavala, Tomás Matamoros Hernández,
Antonio Quintero Peña, Araceli Maribel García Delgado, María Cristina García Chávez y Víctor Ignacio Zamudio Sandoval. Por 20 años de compromiso lasallista. Silvia Macías Beltrán, José Alberto Castro Mendoza, Abel Ponce Méndez, Raúl Andrés Baños Besiés, Jesús Aristeo Chong Barreiro, Juan Carlos Martínez Guerrero, Ana María Sánchez Meneses y Alberto Leonardo Barranco Velasco. Y finalmente, por 25 años de compromiso lasallista, una persona a la cual la comunidad le tiene mucho cariño, Rosario Hernández Hernández. A todos ustedes nuestro mayor reconocimiento. Muchas gracias. Muchas felicidades a todos ustedes. A continuación, el maestro Jesús Chong Barreiro dirigirá a ustedes unas palabras en nombre de todas las personas que recibieron hoy reconocimiento por 5, 10, 15, 20 y 25 años. Buena tarde y gracias por darme la oportunidad de dirigir este mensaje el Día del Maestro. Querido maestro de pie y de mochila al hombro, como muchos de nosotros los conocemos. Me vi reflejado hace algunos años con este tipo de maestro y hoy con mucho gusto compartiré parte de este caminar por los pasillos y aulas de la Universidad La Salle, Pachuca. Maestro de a pie quien viene a tocar la puerta de la universidad para que le den una oportunidad y concursa para impartir una materia mediante una clase modelo en donde existen sesiones de preguntas y respuestas y esperar el veredicto final si fuiste aceptado. Con alegría, recibes este mensaje e inicia una preparación en la formación del modelo educativo institucional y una capacitación disciplinar que fortalece en tu primer día como docente. Maestro de a pie, quien su razón de ser son los alumnos, que su prioridad es su clase y que invierten en su material didáctico y pasa el día preparando su siguiente sesión para presentar frente a sus alumnos. Quien busca una certificación para fortalecer de manera profesional su clase, que prepara la planeación semestral y actividades que le solicitan como juntas de academia, y que al cierre del semestre espera su evaluación docente e inicia una nueva meta con otro grupo en otro semestre. Pregunto, ¿cuántos de nosotros nos sentimos identificados con este proceso? El objetivo fundamental es hacer que nuestros alumnos vengan motivados a cada una de las sesiones, se sientan atendidos, escuchados y demos respuesta a cada una de sus preguntas. Que los alumnos amen la materia que tú impartes y que estén satisfechos con una clase de altura, en donde se genere confianza, empatía, actitud positiva, puntualidad, ejemplos vivenciales, pero siempre comprometidos con lo que tú haces, como muchas veces lo mencionan nuestros queridos alumnos. Transmite con pasión cada clase en cada día. Gracias a la Universidad La Salle por permitirnos transformarnos y por compartir con amor una cátedra con los alumnos. Feliz Día del Maestro. Muchas gracias, maestro Jesús, por su mensaje. Es momento de escuchar al licenciado Juan Carlos Gómez Ríos, vicerrector de nuestra universidad. Muy buen día. Les envío un saludo a todas nuestras maestras y maestros, a todos nuestros colaboradores y colaboradoras, educadores lasallistas todos. En primer lugar, deseo que se encuentren bien, que sus familias estén bien, principalmente de salud.
reciban un caluroso abrazo, un abrazo sincero y cariñoso a la distancia, pero que nos permita sentirnos un poco más cerca. Este breve mensaje es para felicitar y agradecer a todos nuestros maestros, pero también para reconocer a nuestro personal por antigüedad y servicio. Como ustedes saben, estamos atravesando una pandemia por la presencia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, tal cual este coronavirus nos ha atravesado, nos ha cambiado nuestra forma de mirar a los otros, de relacionarnos, de trabajar, de vivir y de educar. Me gustaría en ese sentido compartir 3 ideas. La primera, a partir de gracias a nuestras maestras y maestros por dar un testimonio de esperanza en un contexto tan complicado. Gracias por permitirle a la universidad migrar su trabajo presencial a un trabajo remoto y a distancia, pero sobre todo porque le han permitido a la universidad mantener su cercanía con nuestros estudiantes, que son nuestra principal razón de ser, porque han estado cerca de ellos, sobre todo en lo humano y en lo personal, atendiendo muchas veces sus angustias, sus tristezas, preocupaciones, sus inquietudes, así como las de sus familias. Eso, a la par de atender sus propias problemáticas, las preocupaciones que tienen ustedes mismos, que tienen ustedes mismas, por todo lo que estamos viviendo y lo que viven sus familias. Gracias de corazón por mostrarnos que es posible dentro de esta contingencia hacer una diferencia. La segunda idea es una invitación y un llamado a trabajar en comunidad. Como lo hemos visto, hemos estado viviendo en un aislamiento preventivo que permite, entre otras cosas, disminuir la cantidad de contagios, pero también sabemos que no todas las personas pueden mantenerse en casa, que hay personas que tienen que salir todos los días y que han estado sosteniendo a este país. El llamado a unirnos es sobre todo para no permitir que estas distancias preventivas sean distancias que se prolonguen por siempre, que favorezcan el individualismo y que vayan mermando la vida de la comunidad. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por mantenernos cerca, aún a la distancia, pero sobre todo mantenernos cerca de las personas que menos tienen. Intentar desde nuestra comunión, desde nuestra unidad, ayudarles a que se escuche su propia voz, a dejar de lado las etiquetas sobre las personas más vulnerabilizadas, de tacharlas únicamente de ignorantes, sino sobre todo encontrar las formas que nos permitan hacer viable su comunicación, hacer viable y posible la escucha de su propia palabra. Ojalá que nos podamos unir como lo hemos venido haciendo, sobre todo con los sectores más desfavorecidos. Una tercera idea es: tenemos la responsabilidad de transformar nuestra forma de educar. Tenemos que transformar nuestra manera de responder, no únicamente ante esta situación tan complicada, sobre todo responder ante nosotros mismos y ante lo que viene. Sabemos que el coronavirus llegó cuando ya existían condiciones de desigualdad muy grandes, abismales, estas diferencias entre quienes tienen y las personas que no tienen. Nuestra responsabilidad es detenernos, hacer una pausa, no seguir el vértigo, la velocidad
de los cambios que el mundo ha venido experimentando, nuestra responsabilidad, sobre todo en una institución educativa como La Salle Pachuca, es reflexionar, interiorizar, trabajar juntos para darnos cuenta qué es lo que nos ha traído hasta aquí, que ha generado con la presencia de este coronavirus condiciones y consecuencias cada vez más complicadas. Ojalá que entre todos podamos hacer esta transformación de la educación, de la escuela y de nosotros mismos. Reciban una gran felicitación, una felicitación respetuosa en el Día del Maestro, de la Maestra, y ojalá sigamos haciendo fuerte nuestro lema, sobre todo en la distancia. Indivisa Manent, muchas gracias y nos vemos pronto. Es momento de escuchar a la doctora María de Lourdes Lavaniegos González, rectora de nuestra universidad, pues también ha preparado un mensaje para todos ustedes. Todos, reciban un fraternal abrazo. Espero que todos ustedes y sus familiares y seres queridos se encuentren bien. Necesitamos felicitar primero a los que hoy cumplen 5, 10, 15, 20, hasta 25 años de estancia con nosotros. Muchas gracias por todo su esfuerzo. Lo que tenemos hoy se debe a cada uno de ustedes, a cada uno de los que ha trabajado por años con nosotros. También a todos los demás, porque como en los inicios del lasallismo, todos nos seguimos considerando maestros. Los que estamos en aula y los que no estamos en aula. Cada quien desde su lugar es gente comprometida, que trabaja para el bien y por el bien. Muchas gracias a todos y felicitémonos unos a otros. Hoy, el cambio de época y la contingencia no solo nos invitan, nos empujan a la reflexión. Por eso quiero proponerles como motivo el siguiente texto. Dice así: requerimos de una colectividad armonizada de conciencias, equivalente a una especie de superconciencia. La Tierra no solo cubriéndose de granos de pensamiento, sino envolviéndose en una sola envoltura pensante, hasta formar un solo amplio grano de pensamiento a escala sideral. Necesitamos representarnos en el futuro a esta humanidad, fuera de la cual no se abre ninguna salida terrestre a las exigencias de nuestra acción. Esto que parecería escrito hoy es obra de una persona muy singular, que reunía en su persona ser místico y científico, Pierre Teilhard de Chardin, que escribió esto a mediados del siglo XX. Fue duramente criticado en su momento porque pensaba que el universo es producto de una evolución y que esta evolución va caminando cada vez más hacia el espíritu. La base, según él, es la materia que se va haciendo cada vez más compleja. Y lo vemos, como ha caminado del pez al anfibio, del frío a la sangre caliente, del instinto al pensamiento, y que debería en algún momento dar el salto hacia una sola envoltura pensante. ¿Será ya tiempo de ese salto? Vivimos hoy en constante incertidumbre, pero van apareciendo certezas. Certeza es que nos encontramos en un periodo de transición que amanecerá en una nueva época. Ya no podemos dudarlo. Certeza es que el virus, bajo un triste manto de enfermedad y de muerte, nos empuja por la fuerza a armonizar nuestras conciencias. Certeza es que necesitamos representarnos el futuro de esta humanidad de una forma diferente. Pero ¿cómo interactuar con este dinamismo que nos revuelca a diario? ¿Qué hacer para no regresar a la desgastada normalidad? Los grandes pensadores nos los han repetido desde hace siglos. Tal vez es tiempo de escucharlos. Hasta el agua más clara se pudre al estancarse. No dejemos que la humanidad se estanque, que no se detenga. No nos paralicemos, como personas ni como comunidad. Necesitamos fluir, romper estructuras adormecedoras, hábitos que nos pudren. La contingencia que parece catastrófica tiene, como todo lo malo, su lado bueno. Nos está enseñando que no podemos seguir desperdiciando y desperdiciándonos. Lo hemos palpado todos dentro de nuestras casas. Nos hemos percatado de la urgencia de dejar de atacar los bienes de la tierra porque son para todos, de dejar de acaparar dinero para que todas las personas prosperen, dejar de derrochar tiempo porque la vida se nos va, dejar de difundir conceptos inútiles para compartir palabras hondas y sobre todo dejar de negar lo que dicta la conciencia para no poner en riesgo el futuro.
Como maestros, estamos acostumbrados a aprender y a enseñar el pasado para construir el presente, pero es tiempo de hacerle un huequito al futuro, a lo que vendrá. Hay que aprender de los anhelos del futuro, de las ilusiones que un día enterramos, del mundo justo y abundante que podemos vislumbrar. Me pregunto, y te pido que te preguntes, y que también como comunidad educativa nos preguntemos, ¿qué sigue? ¿Qué debemos soltar para dar cabida a lo nuevo? ¿Qué le estorba a nuestros pensamientos para articular una sola conciencia a nivel sideral? Escuchamos que el mundo no volverá a ser como antes, que la pandemia nos va a cambiar, pero será aún peor si en lugar de construir, añoramos lo que fue. La escasez promocionada como abundancia, la inequidad disfrazada de justicia, la avaricia oculta bajo la máscara de felicidad. Sé que tenemos lo necesario, mentes brillantes, voluntades fuertes, convicciones claras. Pongamos todo esto en la mesa común, con la mira dirigida al bienestar futuro de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de nuestro México y de la humanidad. Es tiempo de movernos al unísono para que grandes cosas sean posibles. Les agradezco a todos nuevamente sus esfuerzos, tiempo y los recursos extras que han puesto para que la Universidad de La Salle Pachuca, a pesar de estar sus aulas vacías, siga viva, fuerte, trabajando. Les pido que despertemos la creatividad para que juntos concretemos la universidad que la sociedad requiere hoy y que debe preparar para el mañana. Y con el orgullo que siento de tenerlos como cómplices, hoy, con más razón que otras veces, los convoco a creer, a vibrar y a dar testimonio de que lo unido permanece. Que el Señor de La Salle, con su biografía que irrumpió con novedad, nos anime, y que Jesús, con su estilo de vida generosamente inquietante, viva en nuestros corazones. Muchas felicidades. Ánimo, falta menos. Indivisa manent. Hemos llegado al final de nuestra transmisión. Agradecemos a todas las personas que nos siguieron a través de Blue Jeans y de Facebook. Ojalá que les haya gustado mucho. Fue un evento diferente, pero hecho con mucho cariño. Aprovechamos para agradecer a las personas que de diferentes áreas de la universidad se vieron involucradas en este evento y que gracias a ellos fue posible llevarles a ustedes esta transmisión. Nos despedimos felicitando nuevamente a las personas que recibieron reconocimiento y sobre todo nuestro agradecimiento infinito para los maestros lasallistas. Muchas felicidades.